Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que hoy nos hables, que toques el corazón de mis hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Señor, te alabamos, te exaltamos, te reconocemos. Declaramos que bendito es tu nombre por siempre, que grande eres, Señor. Ahora, Padre mío, henos aquí delante de ti, Señor mi Dios. Gracias por mis hermanitos que ya están listos para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a ver Romanos capítulo 5, desde el verso 12. El título de esta transmisión es Sobreabundó la gracia. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Esto habla del efecto, hermanos amados, de la caída, la desobediencia de Adán. Claro que esto tuvo un proceso, un causante, y debido, hermanitos, a la libertad con la que el Señor diseñó al hombre, a Adán, a Eva, esa libertad para decidir entre lo bueno y lo malo, entre obedecer y desobedecer. Y claro que tuvo que ver este personaje a través de la serpiente que engañó a Eva, y Eva le dio de comer el fruto a su esposo Adán. Y hermanos amados, pues entró el pecado. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, de ahí, hermanitos, ya hay pecado en todas las generaciones. Es bueno, mis hermanitos, ubicar, tener bien claro, conforme a la base bíblica, ¿qué es este concepto? Algunos hermanitos le llaman el pecado original. Y claro, hermanos amados, se argumenta de que pues ahora todo hombre nace pecador en la tierra por el pecado original de Adán. Incluso, hermanitos, se maneja de cierta manera en el catolicismo. Conforme a la palabra de Dios, nosotros entendemos, sí, hubo una serpiente que engañó a Eva. Claro que es el enemigo, serpiente antigua. El Señor lo reprenda. Y Eva, pues le dio de comer a su esposo. Y de ahí, hermanitos, cuando ya entró el pecado, comió del fruto, al mismo tiempo entró la muerte, entró la maldición. Hermanitos, brotaron las espinas de las plantas y entró el dolor. Bueno, mis hermanos amados, esto aconteció cuando entró el pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, de ahí, hermanitos, se habla de la herencia para la naturaleza pecaminosa. Claro, hermanitos, como se ha explicado hace mucho tiempo en transmisiones anteriores, de que un bebecito, hermanitos, un humano cuando nace, no tiene pecado que se le juzgue. O sea, aunque hay pecado original, transferido, heredado por Adán primeramente, el causante, el originario, hermanos amados, pero un bebecito no tiene maldad en su corazón. Me refiero a un recién nacido, de brazos, y pasando al niño pequeñito. No hay pecado que se le juzgue, ya que, hermanitos, aún no hace uso de su libertad para hacer el bien o el mal. Todavía no. No se le juzga. Si un bebecito, un niño chiquito, muriera, se va al cielo, hermanitos. No hay nada que juzgarle. Los niños son del Señor Jesucristo. Bueno, pero sin embargo, cuando ya empiece a hacer uso de su libertad, muchos le llaman libre albedrío. Yo casi no uso ese término, hermanitos,
sino voluntad libre, bueno, entonces elegirá lo bueno o lo malo. Y claro, desde ahí empieza la cuenta de todo lo que sí se le juzga en adelante. Muy bien, hermanitos, se heredó el pecado, por así decir. El pecado entró, y cuando entró, pues también entró la muerte. Ahora dice, hermanitos, verso 13. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Se refiere desde, hermanitos, el inicio del hombre hasta la ley de Moisés. Leemos verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, sus pecados no afectaban tanto como afectó el pecado de Adán. A eso se refiere. Aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién había de venir? La descendencia de la mujer, descrito en Génesis 3:15, que se refiere al Señor Jesús. 15. Pero el don no fue como la transgresión. O sea, la transgresión fue tan grande, hermanitos, que abarca toda la humanidad, todos los tiempos, todas las generaciones. Pero aquí habla de que el don no es como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. La obra de maldad, hermanitos, o de pecado heredado de Adán es grandísima, pero la obra de la gracia del Señor Jesús es mucho mayor. Hermanitos amados, o sea, tan grande es esta salvación, salvación gratuita por medio de la fe. Ahora dice, hermanitos, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don abundaron para muchos, por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don, o sea, el regalo de Dios, vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Muchos pecados causaron esto, hermanitos, y la obra del Señor Jesús es mayor. 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, acuérdense, todos pecaron, por cuanto todos pecaron, de la misma manera, por la justicia de uno, y esto, hermanitos, también es transferible, así como el pecado de Adán es transferible para todos los hombres, todas las generaciones, por cuanto todos pecaron. Lo mismo pasa, mis hermanitos, en cuanto a transferencia de el Señor Jesús. Él, hermanitos, así como alguien nos heredó muerte, el Señor Jesús nos hereda vida eterna, salvación. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, todos los humanos, de la misma manera, por la justicia de uno, nuestro Señor, que siempre fue santo, 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 y aunque vino en carne, nunca, nunca pecó, hermanitos. Él es el santo de los santos. Ahora, si un hombre heredó muerte a las siguientes generaciones, imagínense qué hereda nuestro Señor Jesús. Él es el santo Hijo de Dios. Ahora dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Justificarnos, dejarnos limpios ante el Padre, aunque no nosotros por obras de la ley, ya lo vimos. Por las obras de la ley nadie puede ser justificado, nadie, solamente por la fe en el Señor Jesucristo, y también está escrito por la fe en su sangre. Muy bien, ahora dice, mis hermanos amados,
El 19. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, todos los humanos. Dice, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Uno desobedeció, Adán, y todos fueron constituidos pecadores, todos los humanos, hasta nuestra generación, hermanitos. Por eso necesitamos un Salvador de nuestros pecados, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, dice, así también por la obediencia de uno, la obediencia de nuestro Señor Jesús. Acuérdese, el Verbo se hizo carne, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así como por uno ya todos nos llamamos pecadores, hermanitos, así por la obediencia de uno, el Hijo de Dios, somos constituidos justos. Ahora, hermanitos, es lo que hemos estado viendo desde que comenzó el libro de Romanos, justos o justificados. Este término, hermanitos, claro que hay una diferencia entre justo. Justo lo podemos entender en lo más básico y simple, hermanitos. Una persona que practica la justicia. Un justo, que hace lo justo, que actúa con justicia, con rectitud. Pero como dice la palabra, no hay justo ni aun uno. Entonces, uno de sí mismo no logra, no llega a ser justo. No hay justo ni aun uno. Bueno, pero la palabra justificado no es de que uno lo hizo o uno lo logró, sino que a nosotros Dios nos concedió esto, nos constituyó justos. Alguien ya justificado es porque el Señor lo hizo justo, lo justificó. O sea, entre justo y justificado, justo es por sí mismo, pero no hay nadie. No hay justo ni aun uno, o sea, por sí mismo no logró ese título. Pero por causa del Señor Jesús, somos, hermanitos, considerados, somos constituidos justos. Y la palabra que más podemos usar es, somos justificados. ¿Por qué? Porque, hermanitos, si alguien se considerara justo, dejaría de serlo inmediatamente, porque se jactaría, se enaltecería, se enorgullecería, se llenaría de vanagloria, de vanidad, de orgullo, altivez, arrogancia, soberbia, por el hecho de decir yo soy justo o yo soy bueno. Hermanitos, ya no le da la gloria a Dios. Entonces, uno que se considera justo no dura tanto siendo como piensa. Pero un justificado reconoce que solamente es por la gracia del Señor que hoy estamos constituidos de esta manera. ¿Y qué es, hermanitos, un justificado? A los ojos de Dios es como si nunca hubiera pecado. O sea, así como Adán transfirió el pecado, el Señor Jesús transfirió su justicia. Ahora somos justos. Pero en el término teológico, justificados, es de que Él nos hizo justos, no nosotros solos. Él nos hizo justos. ¿Por qué? Porque le creímos a Dios. Así como dice de Abraham, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. También nosotros, al creer en el Señor Jesucristo y que Dios le levantó de los muertos, entonces, mis hermanitos, ya somos justificados. Tal vez sea algo, pues, no muy común, hermanitos, llamarnos justos, porque se entiende a primera instancia, justo pues es el que hace justicia, pero no hay justo ni aun uno. Entonces, lo más correcto y adecuado sería llamarnos no justos, sino justificados. Él nos hizo justos, no nosotros mismos. Ahora dice, hermanitos, el verso 20. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara. Acuérdense, hermanitos, si no hay ley, no hay transgresión tampoco, ya lo leímos. La ley se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Sí, mis hermanitos, abunda el pecado, claro, transferido, heredado de Adán, pero la gracia, también podemos ser justificados por uno solo, por nuestro Señor Jesús, y eso es gratuito. Así que nadie se debe de quejar, hermanitos, de que no tiene la culpa de haber nacido así, porque también tenemos esa oportunidad delante de nosotros. Se llama Jesucristo, el que nos justifica. Pero cuando el pecado abundó, había mucho pecado, sobreabundó la gracia. El Señor dio oportunidad para que nos salváramos y Él nos justificara por nosotros tener fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Así que, hermanitos, si alguien dijera, yo no pedí nacer, yo estoy así en esta condición, pero no fue mi culpa, sino que fue la de Adán, el Señor dice, no te quejes. Así como por Adán eres constituido pecador, por Jesucristo mi Hijo eres constituido justificado, justo. Así que no te quejes. Si algo malo te heredaron, pero también mi Hijo Jesucristo, dice el Padre, te heredó algo grande. Si el pecado abundó, pero sobreabundó la gracia, el regalo de Dios, el don inmerecido, mis hermanitos, todo por nuestro Señor Jesús. Ahora dice el 21, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hay una salvación tan grande, mis hermanos. Así que se podría decir en estos términos, es sencillo. Venga Cristo, sálvese, creyendo en Cristo, Él es el Salvador. Venga a Él, ámele, obedezca sus mandamientos. Y hermanitos, eso de que, pues, por culpa de Adán se nos heredó muerte, bueno, no hay excusa, porque vino el Hijo de Dios y solamente creyendo en Él, ya se ha aclarado, hermanitos, transmisiones anteriores acerca de esto de la justificación y que nadie va a ser salvo por las obras de la ley, guardando algunos mandamientos, que es muy bueno guardarlos, porque dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es buenísimo guardar mandamientos porque trae recompensa, claro que sí. Pero mis hermanitos, no por ninguna obra de la ley seremos salvos, no, pero por la fe. Hágalo, hermanitos, crea en el Señor Jesucristo. ¿Pasó algo? ¿A usted le aconteció algo? ¿Algún tropiezo, tentación, maldad, lo que sea, hermanitos? Pero tenemos un Dios santo, un Salvador santo. ¿Por qué? Si uno tiene la culpa, uno transgredió, falló, menguó, cayó, ¿por qué debe uno de dejar de creer en el Señor? ¿Qué culpa tiene el Señor? Porque cuando la gente falla, hermanitos, se deslinda y desliga de la fe. O sea, ¿qué culpa tiene nuestro Señor? En otras palabras, le digo así, hermanitos, ¿por qué dejar de creer en el Señor Jesús? Si Él no ha pecado, el que pecó fue uno, el que falló fue uno, pero el Señor es sin pecado. O sea, siga manteniendo su fe en el Señor Jesucristo. Que si uno está frustrado, ya vimos el caso de Pedro cuando negó al Señor Jesús, que si uno llora amargamente, que si uno está decepcionado de sí mismo, que uno, hermanitos, se le ha caído el fundamento de uno mismo y ahora tiene que fundamentarse solamente en el Señor Jesús. Muy bien, pero a esta lógica, hermanitos, quisiera insistirle que usted forje, hermanitos, este fundamento en su corazón. Que el Señor Jesús es santo, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No hay por qué dejar de creer en Él. No hay por qué dejar de tener fe en el Señor Jesucristo. Él nunca pecó. Tal vez usted sí, y está decepcionado de sí mismo, y tal vez con los síntomas y efectos de haber pecado, que son miedo y vergüenza a primera instancia, los síntomas.
pero el Señor Jesús es digno. Sigamos creyendo en Él, porque Él es el Rey de los santos. Mantenga su fe en Cristo Jesús. Sí, que usted, hermanitos, ya tiene 1000 cosas en su corazón, está decepcionado de los hombres, de los siervos, de los cristianos, de la iglesia, y claro, de sí mismo está muy decepcionadísimo, pero eso no debe de cambiar nuestra fe en el autor y consumador de esta fe, Cristo Jesús. Siga creyendo en Él. Porque cuando hubo mucho pecado, abundó mucho pecado por donde quiera, sobreabundó la gracia. ¿Acaso el pecado y la obra de Adán y su desobediencia y la obra de Eva y la obra de la serpiente iban a ser tan grandes que echaron a perder la obra de Dios? No, hermanitos, Él es poderoso vencedor en batalla. Por eso, cuando hay pecado, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que, mis hermanitos, si hay mucha maldad, hay, hermanitos, mucho dolor, hay muchas inconveniencias, desvirtudes, deficiencias, anomalías a nuestro alrededor, fíjense, hermanitos, los inconversos hablan y dicen que nuestra sociedad está podrida, que el mundo está, pues ya, hermanitos, mal, decadente, de una manera, hermanitos, tan terrible y lamentable. Sí, es verdad. Abundó el pecado, pero sobreabundó el amor, la gracia del Señor, que vino a traer remedio a esto. Porque dice la palabra del Señor: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanitos, sí hay mucho pecado, demasiado pecado, es verdad, y más en nuestros días. Pero hay más gracia de Dios, más obra de Dios, más salvación, perdón, amor de Dios. Así que alábele, hermanitos, en nuestra generación, porque ya son últimos días de la iglesia en la tierra. Estamos viendo maldad multiplicada. Claro que sí, es profético, es bíblico, lo dijo el Señor Jesús en Mateo 24. Y por haberse multiplicado la maldad, es maldad multiplicada, hermanitos, el amor de muchos se enfriará. Esa maldad enfría corazones. Pero, hermanos amados, donde abundó ese pecado, esa maldad, sobreabunda la gracia. Dios nunca se queda atrás, hace cosas mayores. Si la obra de Adán es destructiva y abarca miles de años, hermanitos amados, la obra del Señor Jesús es más grande que la de Adán. ¿A poco un solo pecado, hermanitos, y un solo hombre pueden más que Dios? No. Sí, abundó el pecado demasiadamente, sí, pero abunda más la gracia, la obra de salvación del Señor Jesús. Alabe al Señor Jesús, nunca deje de creer en Él, nunca lo abandone. Y si usted, hermanitos, fuera azotado, atribulado, turbado de su corazón, mente, conciencia, alma, por toda la maldad que hay, pero eso no causó que el Señor Jesús dejara de ser el santo de los santos. No, Él nunca pecó, así que sobreabunda su gracia. Ámelo, hermanitos. Crea en el Señor Jesucristo con todo su ser. Y, hermanitos, también está escrito: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Se le dijo al carcelero por boca de Pablo. Así que, mis hermanitos, es grande la maldad, grande la obra de pecado. Pero cuando abundó, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, la obra del Señor Jesús. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, pongo en tus manos, encomiendo en tus manos a mis hermanitos. Ayúdalos en sus debilidades, Señor.
Señor, no dejen de creer en ti. Sean fortalecidos en la fe como se le dijo a Pedro. Pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Señor, no le falte la fe a mis hermanitos. Que si vieron una cosa, que si otra los decepcionó, que algo los escandalizó, que algo turbó sus vidas, sus corazones. Pero nuestro Señor Jesús sigue siendo santo, 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 y sobreabunda su gracia. Así que, Señor, ningún pequeñito deje de creer en ti. Es la obra mayor que pueden hacer y, claro, ya obedecer tus mandamientos porque te amamos. Gracias, Señor. Están en tus manos mis hermanitos oyentes de estas transmisiones. En el nombre maravilloso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, mis hermanitos. Sigan a Cristo, crean a Cristo. Amén.